¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a ver un nuevo índice que se llama índice de correlación. Es un índice que relaciona dos variables presentes en una muestra o en una población. Por lo tanto, volvemos un poco a lo que era el comienzo de la materia: recopilar datos de una población, organizarlos, armar tablas y a partir de ahí sacar los datos necesarios para calcular el índice. El índice tiene una formulita y tiene una letra que lo representa, que es la letra R. Como todo índice es una división, esta letra rara es la letra sigma. ¿Sí? Fíjense que abajo tenemos sigma x y sigma y, o sea, son los desvíos estándar de estas dos variables. Y arriba aparece algo nuevo, sigma xy, o sea, la combinación de las dos variables. Esta combinación de las dos variables tiene un nombre y es la covarianza, ¿sí? Esto que estoy marcando acá. ¿Cómo vamos a calcular la covarianza? La covarianza es muy importante porque, por un lado, me define el numerador del índice y además el signo de la covarianza va a determinar el signo de R, el signo de la correlación. Para calcular la covarianza, acá abajo, en este lugar, está la formulita, que era x menos promedio de x, y menos promedio de y, o media de y. Esto es desvío. Los desvíos de cada valor de x en relación al promedio y los desvíos de y en relación al promedio. Esos desvíos se multiplican, se suman, ven este signito acá, este signo significa sumatoria, y se dividen por n. N era la cantidad de individuos que tiene una población. ¿Sí? Acá abajo está escrito, la covarianza del resultado es dividir la sumatoria del producto, acá hay una multiplicación, de los desvíos de x, este es el desvío de x, y de y, x e y, sobre la cantidad de individuos. Y acá la novedad: hasta ahora siempre estuvimos trabajando índices positivos. En este caso, el índice de correlación puede tomar valores entre -1 y 1. ¿Sí? Todos valores con 0, que pueden ser positivos o negativos. No puede haber un índice de correlación, por ejemplo, que sea, qué sé yo, 3,5. El rango va desde -1 hasta 1. ¿Por qué es importante el signo? Porque me define qué tipo de correlación hay. Si el valor de R es positivo, hay una correlación directa. Si es negativo, una correlación inversa. Y si el índice vale 0, no hay correlación. No están vinculadas las dos variables. Vamos a analizar los casos extremos. R dijimos que toma valores entre -1 y 1. Bueno, ¿qué pasa cuando R toma valor 1? Vamos a decir que hay una correlación directa perfecta. O sea, cuando la variable x aumenta, la variable y aumenta en la misma medida. Si R toma valor -1, diremos que hay una correlación inversa perfecta. ¿Sí? O sea, cuando la variable x aumenta, la variable y disminuye. Por otro lado, habíamos visto que si R vale 0, directamente decimos que no hay correlación, no tiene incidencia el valor que tome x
en relación al valor que tome I. Seguimos. Vamos a un ejemplo. Una cosa importante. Acá dice, si los valores son cercanos, ¿cercanos a qué? Acá me olvidé poner, cercanos a 0, diremos que hay baja correlación, ¿sí? Ahora, si me acerco a los valores de 1 o menos 1, vamos a decir que hay una alta correlación. Y vamos a un caso concreto de cálculo de correlación. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Acá dice cálculo de R. R es el índice. Supongamos que analizamos los rendimientos de 5 alumnos, A, B, C, D y E, en lengua y matemática, ¿sí? Y tengo las notas de cada uno en las dos materias. ¿Qué es lo que quiero analizar? Quiero analizar si, por ejemplo, a mayor rendimiento en lengua habrá mayor rendimiento en matemática, o no, ¿sí? Para eso, ¿qué necesito? Los datos, y esos datos los tengo que ordenar. Además, a cada variable le tengo que asignar una letra. Por ejemplo, acá decimos lengua va a ser la variable X y matemática va a ser la variable Y, que son estas que están marcando acá. Bien. Esta tablita que estamos marcando acá, esta tabla, así como está, es la que vamos a usar para poder hacer los cálculos de la correlación. ¿Qué tiene? Bueno, la primera columna, los individuos, alumno A, alumno B, ¿sí? Después viene la columna de las variables, no sé por qué me aparecen esos cartelitos acá. Acá tengo la variable X, que sería lengua, la variable Y, el promedio de X, la media de X, la media de Y, los desvíos de X en relación al promedio, los desvíos de Y en relación al promedio, y acá vienen las tres columnas más importantes. El producto de los desvíos de X por Y, los desvíos de X al cuadrado y los desvíos de Y al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué hicimos acá? En la primera columna y en la segunda metimos los datos que tenemos acá arriba. 7, 4, 9, 8, 3, 7, 4, 9, 8, 3. Lo mismo en Y. ¿Qué hicimos? Sacamos el promedio de X, la media de X. O sea, sumamos los valores de X y los dividimos por N. N en este caso es 5. Lo mismo hicimos con Y. Y después restamos cada valor de X menos su media y cada valor de Y menos su media. Por ejemplo, acá este 0,8, ¿de dónde sale? De 7 de X menos 6,2, que es la media. Así fuimos armando todos los valores de esta columna. La columna X menos media es 7 menos 6,2, 4 menos 6,2, 9 menos 6,2, 8 menos 6,2 y 3 menos 6,2. Lo mismo hicimos con Y. Los desvíos de Y, ¿cómo se obtienen? 8 menos 6,4, 6 menos 6,4, 7 menos 6,4, 5 menos 6,4 y 6 menos 6,4. Acuérdense que los desvíos es muy importante ver si toman valores positivos o negativos. O sea, si están por encima o por debajo de la media. Bueno, en esta columna vamos a poner los productos de los desvíos de X por los desvíos de Y, renglón por renglón. Por ejemplo, el primer valor de esta columna se obtiene multiplicando 0,8 por 1,6. Eso es lo que me da 1,28. El segundo es menos 2,2 por menos 0,4. Ojo con esta columna, porque acá hay que trabajar muy bien los
la regla de los signos en la multiplicación. Menos 2,2 por menos 0,4, menos por menos me da más. Después tengo 2,8 por 0,6. 1,8 por menos 1,4. Acá tenemos un tema. Más por menos. Fíjense que el producto terminó siendo negativo. Y por último, menos 3,2 por menos 0,4 me da 1,28 positivo. Esa columna la voy a sumar. La voy a sumar teniendo en cuenta que si hay un número negativo, ese número negativo termina restando. Cuando yo hago toda esta suma, el resultado de los productos me da 2,6. ¿Cómo estamos? Bien. Estas dos columnas ustedes ya las conocen. Son los desvíos elevados al cuadrado, tanto de x como de y. Fíjense que estas dos columnas siempre van a ser positivas. 0,8 por 0,8, 1,6 por 1,6 y así siguiendo. Pero fíjense que esas dos últimas columnas tienen todos valores positivos. ¿Cómo sigue? Disculpen, pero tengo un resfrío de aquellos. Bueno, vamos a calcular la varianza. La varianza, repetimos acá la formulita, es la sumatoria del producto de los desvíos, que lo tengo acá, 2,6, dividido n, que es la cantidad de alumnos, en este caso, que son los individuos de la población, que en este caso vale 5. Acá tengo la covarianza, es esto que está resaltado en amarillo. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito los desvíos estándar de x y de y. Y acá tenemos que volver a los conceptos que vimos en la primera parte de la materia. El desvío estándar de x es la sumatoria de los cuadrados de los desvíos, es esto que está acá, dividido n, y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Bueno, ¿qué valores tuvimos? Para la sumatoria, 26,8, n vale 5, divido, saco la raíz y ahí obtengo el resultado del desvío estándar de x. Lo mismo voy a hacer con el desvío estándar de y. La sumatoria de los desvíos al cuadrado de y dividido n raíz cuadrada. Esto me da 5,2 dividido 5, 5 sigue siendo el mismo. El resultado de la división, 1,019. Perfecto. Estos tres numeritos que yo resalté en amarillo son los que me van a armar el índice de correlación. Porque el índice de correlación tiene que obtenerse con esta división. Covarianza dividido multiplicación de los desvíos estándar. Si yo reemplazo, la covarianza vale 0,52. Los desvíos estándar 2,315 por 1,019. Multiplico abajo, divido y me da este valor de R. Un valor que está comprendido entre menos 1 y 1, cumple con las condiciones. Pero además vamos a analizarlo. Por empezar, 0,22 es un valor positivo y es cercano a 0. ¿Sí? Está cerquita de 0. Si está a menos de 0,5 decimos que está cercano a 0. Entonces, ¿qué me está diciendo 0,22? Que hay una baja correlación, porque está cerca del 0, directa porque es positiva. ¿Qué tenemos que interpretar entonces? Acuérdense que estábamos analizando las notas de lengua y matemática. Bueno, que las notas de lengua y matemática de estos alumnos no están muy relacionadas. Puede pasar de todo. Puede pasar que los dos tengan buena nota en las dos materias
o que uno tenga alta nota en lengua y la otra en matemática. Es imposible, en este caso, predecir una correlación entre las dos materias. No puedo decir entonces que, por ejemplo, si un alumno es bueno en lengua, tiene un alto rendimiento en matemática. Esa sería un poco la conclusión. Tampoco puedo decir lo contrario, no puedo decir que por tener buena nota en lengua tendrás mala nota en matemática, porque la correlación que hay acá es baja, hay poca correlación entre las dos variables. Yo les voy a dejar un trabajito, una tabla con distintas variables para que ustedes calculen R. Por ahora vamos a calcular R. Después vamos a ver cómo este índice tiene influencia en gráficos de correlación. Pero por ahora nos quedamos acá. Nos estamos viendo.